Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión conjunta de las comisiones de Derecho Administrativo, de Contrataciones Públicas y de Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en la que pues vamos a abordar un tema transversal de suma importancia, no solamente para el estudio de nuestro colegio, sino incluso de trascendencia nacional. Un tema que ha sido considerado como uno de los aspectos más sensibles en los índices de medición de instancias internacionales acerca de la erradicación del gran flagelo social que a todos nos afecta y que es la corrupción. Y esa área que tanto ha golpeado en este tema, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y sobre todo también ha tenido magros resultados respecto a los efectos que se produjeron con motivo de la pandemia del COVID-19, es sin lugar a dudas la corrupción en las contrataciones públicas. La contratación pública, ustedes saben, como una actividad esencial del Estado que es estratégica para la satisfacción de las necesidades de la colectividad, actividad en la que, sin lugar a dudas, se ejercen importantes cantidades del presupuesto de egresos de la Federación y que, pues, naturalmente, implican un impacto social muy grande. Es un área de alta sensibilidad también para los fines de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate contra la corrupción, porque sin duda hay una interacción muy importante entre el ámbito privado y el ámbito público. Es un tema en el que muy sensiblemente puede vislumbrarse lo que los clásicos denominan el apoderamiento indebido de los bienes públicos en beneficio privado. El día de hoy estamos de verdad de manteles largos y muy agradecidos con una gran institución con la que nuestro colegio ha colaborado estrechamente, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido por sus iniciales como el IMCO, que, como siempre, muy generosamente ha aceptado colaborar con nosotros justamente para poder dar a conocer uno de los muchos e importantes estudios que han realizado alrededor de estos ámbitos tan importantes en la actividad de nuestro país. De manera que, pues, mayor preámbulo, me gustaría que, pues, en representación de la Comisión de Derecho Administrativo, la doctora Silvia Rocha Torres, fuera tan amable, pues, de darles un mensaje de bienvenida a nuestras queridas invitadas del día de hoy, que representan al Instituto Mexicano para la Competitividad, responsables de un estudio que hoy se va a dar a conocer a nuestros agremiados del colegio, que ya desde luego tiempo ha que lo dieron a conocer por las redes sociales y en la página oficial del instituto, que es lo que se conoce para efectos mnemotécnicos como el IRC, el Índice de Riesgos de Corrupción en materia de contrataciones públicas. De manera que, pues, a nombre de la Comisión de Anticorrupción, les doy la más cordial bienvenida y muy contento de tener esta colaboración entre las comisiones de Derecho Administrativo y de Adquisiciones y Obras Públicas de nuestra institución. Silvia, si fueras tan amable. Muchas gracias, Sergio. Pues para mí es un gran gusto primero estar con Fernanda y con Natalia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como comentamos hace unos días, esta es una plática entre amigos, entre amigas, para entender y poder compartir conocimiento. Creo que eso es muy importante. Y con un tema tan importante como es la corrupción en las contrataciones públicas, si persiste o no persiste. Entonces, bienvenidas realmente y siéntanse en casa. También para mí es un gran gusto que los dos Sergios, está rodeada de los dos Sergios, Sergio Papuja, Sergio Olivar. Muchas gracias por esta participación conjunta de nuestras comisiones.
La verdad es que creo que estos eventos conjuntos se deben de hacer más seguido porque hay muchos temas que tocan las materias que generalmente vemos en nuestras comisiones. También agradezco a la subcoordinadora Lucy Villalón y al subcoordinador Luis Hernández que estén con nosotros presentes en este evento. Y bueno, sin más preámbulo, creo que le toca a Sergio Olivar participar. Muchas gracias por su tiempo en este evento. Gracias. Gracias, Silva, gracias, tocayo. Bueno, sin mayor preámbulo, igual, bienvenidas bienvenidas nuestras expositoras, pero sobre todo, como hemos platicado en otras ocasiones, la barra tiene un interés muy particular en ser un vaso comunicante con otras disciplinas, con otros institutos, y estamos convencidos que un diálogo como como se va a dar en este momento, nos sirve a todos y nos nutre a todos para aprender cosas, y sobre todo, siéntanse con la confianza, como decíamos, es una sesión amigable, hay abogados, hay no abogados también en esta sesión, pero sobre todo siempre hacemos las cosas con un ánimo constructivo y propositivo, y si llega a salir de aquí alguna iniciativa, alguna propuesta o alguna cuestión por el estilo, es responsabilidad de nosotros como coordinadores recogerla y darle eco, ¿no? Sin más preámbulo, bienvenidas y adelante. Yo quisiera, muchísimas gracias, querido tocayo, Silvia, y pues naturalmente también a título personal, agradecer muy sinceramente a Fernanda Avendaño y a Natalia Campos que pues se hayan dado este espacio en su muy apretada agenda, porque realmente su trabajo es arduo de tantas investigaciones que realizan en el campo de la competitividad de nuestro país, y que pues se hayan dado este espacio que generosamente nos comparten para podernos presentar esta sesión. Yo quisiera también recordarles a todos nuestros asistentes que muy finamente nos hagan la bondad de registrar en el chat su asistencia para los fines de tomarlo en consideración en nuestro colegio, su asistencia, y al mismo tiempo también les suplicaría que conforme nuestras expositoras nos vayan desarrollando sus temas y con ulterioridad, pues sus servidores, los coordinadores que estamos al cargo de esta sesión, vayamos generando un diálogo con ellas, pues también ustedes vayan planteando sus preguntas, sus cuestionamientos, sus intervenciones, dudas, comentarios a través del chat institucional. El chat de aquí de nuestra sesión, por favor, les rogaría que pudieran hacernos saber sus inquietudes para que podamos darles el cauce correcto. De manera entonces que sin más prolegómenos le pediríamos a nuestro subcoordinador, el maestro Luis Hernández, si fuera tan amable de presentar a nuestras expositoras de esta tarde. Con muchísimo gusto, Fernanda Avendaño, ella es la coordinadora de anticorrupción en el INCO, la coordina. Sus principales líneas de investigación son compras públicas, transparencia, detección de prácticas de riesgo de corrupción mediante el uso de información y datos públicos, así como la participación de las mujeres en la economía. Ella es licenciada en ciencia política por el ITAM, es una apasionada de su trabajo, por lo que ella habla constantemente de política, pero siempre con un café en la mano. Bienvenida, Fernanda Avendaño, un gusto que andes por acá con nosotros, pero no viene sola, muy bien acompañada de Natalia Campos, ella es investigadora también del INCO, está en el área de anticorrupción. Ella, previo al INCO, trabajó como analista de monitoreo y asuntos públicos y se ha desarrollado como asistente de investigación en políticas públicas. Cursó la licenciatura en ciencia política y gobierno en la Universidad del Rosario, allá en Bogotá, Colombia. Un gran saludo para el país hermano, muy hermoso el país de Colombia, y ella, bueno, pues es una digna representante de su nación. Además es maestra en administración y políticas públicas por el CIDE. Le apasionan los temas relacionados con la lucha anticorrupción. Le encanta nadar, cocinar y pasear a su mascota. Bienvenida, Natalia. Qué gusto que andes por acá. Pues muchísimas gracias, y el foro es de ustedes, queridas amigas, bienvenidas. La Barra Mexicana Colegio de Abogados les acoge con los brazos abiertos. Muchas gracias. Adelante, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Sergio, a los dos Sergios, Silvia, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí. Ya Sergio hablaba de pues, el tema y el propósito de esta
reuniones, platicarles un poco del proyecto, sobre todo que hemos trabajado en el área anticorrupción sobre el análisis de riesgos de corrupción en las compras públicas y en particular en este caso de las compras públicas federales. Entonces, muchas gracias de nuevo. Empezaré yo con la presentación, ahorita en un momento la proyecto, luego le pasaré la palabra a Natalia y de nuevo ahí habrá una alternancia entre las voces en Natalia y yo y al final con muchísimo gusto el espacio ya nos dirá Sergio si es a través del chat o levantar la mano, como ustedes prefieran, pero estamos justo, el objetivo es tener sus comentarios, su retroalimentación, cualquier perspectiva. No, ni Natalia ni yo, como bien lo decía Luis, somos abogadas, somos politólogas, entonces para quienes son abogados o abogadas y quienes no, creo que podría ser una presentación interesante, un proyecto interesante. Entonces voy a empezar a proyectar la presentación del día de hoy. Déjenme, la pongo en pantalla completa. Listo. Bueno, pues hoy vamos a platicarles sobre el índice de riesgos de corrupción que, como decía Sergio, publicamos hace unos meses, en junio de este año, y que analiza las compras públicas que ha realizado las instituciones federales de 2018 hasta 2021. Y pues, ¿por qué en primer lugar hablar primero de las compras, ¿no? Y después de los riesgos en las mismas compras? Partimos de un contexto donde las acciones y los resultados para atender un fenómeno complejo, ¿no? como lo es la corrupción, pues han sido insuficientes. Es un fenómeno complejo que tiene cientos de actores, cientos de prácticas, interacciones entre las mismas y por lo tanto pues también la forma de detectarlo y mitigarlo pues no es sencilla ni es una sola forma. Hay ciertas prácticas, ciertos sectores donde se puede aterrizar, medir e identificar mejor. Una de ellas justo es el enfoque que tenemos en el INCO en particular y en algunas también de sus comisiones, que son las compras públicas. ¿Y por qué nos enfocamos en las compras públicas en el INCO, en el análisis de grandes datos, sobre todo en las contrataciones? Porque pues es un sector particularmente vulnerable a la corrupción y además pues de suma relevancia para las instituciones públicas, para el funcionamiento y operación de las instituciones, pero también para la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bajo el objetivo tan importante y también pues tan complejo que tienen las compras públicas en México y en cualquier otra parte del mundo, nos enfocamos. Y el segundo elemento, pues, o razón por la que hay que analizarlo desde un enfoque anticorrupción, que es el área en donde trabajamos Nat y yo, pues tiene que ver con la vulnerabilidad de estos procesos a prácticas de corrupción, a redes, a desvío de recursos, a uso ineficiente de los recursos, aunque a veces no necesariamente implica corrupción, también hay ineficiencias. Y es por eso que empezamos este análisis de las compras públicas. El volumen de gasto de las compras públicas también es enorme, ¿no? Es una cantidad de recursos muy grande. Solo en 2021, para poder dimensionarlo, pues hablamos de 473,000 millones de pesos, 473,391 millones de pesos para ser más exacta, y pues esto representa 10% del presupuesto de egresos de la Federación en 2021, 10% del gasto programable, ¿no? de este gasto que tenían las instituciones públicas para ejecutar en 2021, 10% representaba el gasto en compras públicas. ¿Qué significa más o menos para dar otro ejemplo, otra dimensión? 473,391 millones de pesos equivale a la compra de 160 aviones presidenciales, ¿no? Entonces, eso nos da una idea del tamaño del universo de las compras públicas, de las compras de las instituciones federales, y una de las primeras razones por las que vale la pena analizar cómo se gasta, en qué se gasta, y también una vez que empezamos a monitorear los procesos, pues cuáles son los riesgos de corrupción en los mismos. Pero también hay otro elemento que hace vulnerable a la contratación pública a prácticas de corrupción. Y eso tiene que ver con que para que haya un esquema de corrupción o este esquema funcione, sobre todo cuando involucra las compras públicas, es necesario que haya un proveedor o un grupo de proveedores que fueron previamente seleccionados para obtener un contrato público. Y para asegurar que este proveedor previamente seleccionado sea quien
quién o quienes obtengan el contrato, pues hay dos elementos que pueden hacer. El primero, bueno, hay más, pero aquí para fines de más de representación y más generales hablaré de dos, que son generar obstáculos a la competencia, ¿no? Y normalmente los obstáculos a la competencia suelen ser por procesos que evitan los concursos, que evitan la licitación pública, como es una adjudicación directa, pero también existe la posibilidad de obstaculizar la competencia por concursos amañados, ¿no? Concursos dirigidos, que aunque en papel es una licitación abierta donde abres el mercado a ciertos proveedores nacionales o internacionales, pues hay ciertos elementos técnicos o económicos donde diriges esa contratación y ya no se vuelve un concurso en la práctica, sino una adjudicación directa disfrazada. Pero además de generar obstáculos a la competencia y entonces asegurar que este esquema de corrupción funcione, se puede hacer un sistema de compras ambiguo y lineamientos o normatividad que sea incompleta, poco robusta o también en el mismo sentido ambigua. Y esto quiere decir que pues los mismos sistemas de compras, tanto los portales electrónicos como los lineamientos, no necesariamente son incumplir la ley, no son procesos o mecanismos ilícitos, simplemente la ambigüedad puede facilitar que haya procesos sin competencia, procesos dirigidos y que entonces este esquema de corrupción pues sea a través de las compras públicas y no con el objetivo principal de las compras de tener un bien, obtener un servicio del sector que ustedes digan, ¿no? Salud, educación, seguridad, los programas sociales, etc. Entonces, por eso también importa hablar de corrupción en las compras públicas, por la vulnerabilidad de este proceso de tener ciertos esquemas o de generar ciertos esquemas. Y la gran pregunta que nos hacemos desde el INCO como un centro de investigación que pues lo que busca siempre es aportar datos y tener la evidencia, pues es cómo detectar estas prácticas, cuáles son aquellas herramientas que nos van a permitir monitorear los riesgos de corrupción en las compras. Hay un primer elemento o un primer pues, forma de hacerlo que tiene que ver con casos en particular, aquellos escándalos de corrupción donde se detectan las prácticas de riesgo, ¿no? O aquella investigación periodística, como las que conocemos que han sido de los últimos años en México y en la región, ¿no? La estafa maestra, el caso Odebrecht o las empresas de Javier Duarte, las empresas fantasma, que son algunas de investigaciones periodísticas y otras que son a raíz de documentos públicos, de información pública o de mismas auditorías que se detectan estas prácticas de riesgo, pero en casos particulares, ¿no? En algún escándalo o en algún contrato o número de contratos que no ve todo el sistema de compras. El segundo elemento, que tiene que ver más con los patrones, es un análisis de los datos, ya utiliza tanto la estructuración de los mismos como herramientas electrónicas y las metodologías de riesgo para entonces hacer un monitoreo y un mapeo mucho más amplio con grandes cantidades de datos que nos permita detectar estas prácticas de riesgo. Ese es el enfoque que tenemos desde el INCO, ¿no? En el área anticorrupción nos enfocamos en estas grandes bases de datos, en este monitoreo de todos los procesos de compra, la publicación de la información para detectar las prácticas de riesgo de corrupción. Y ahí es el contexto y pues de dónde surge el índice de riesgos de corrupción. Es una herramienta que utiliza un montón de datos y ahorita platicaremos de algunos de ellos para monitorear las prácticas de riesgo de corrupción. Como su nombre lo dice, pues son estas malas prácticas, estos riesgos en cada institución federal, en este caso las 260 instituciones federales y en cada contrato. Entonces, esto va a ser muy importante ahorita que vayamos platicando de los resultados porque te permite tener indicadores mucho más precisos, en algunos casos hasta accionables en alguna sanción o en algún monitoreo porque tiene un nivel de detalle muy particular. Para platicarles un poco sobre la metodología y qué fue lo que hicimos, le doy la palabra a Natalia Campos para que ella nos cuente. Adelante. Muchas gracias, Fer. Buenas tardes a todos y todas. A continuación les voy a contar cómo fue el proceso de obtener los datos, qué ejes e indicadores consideramos y algunos de los resultados que tenemos a nivel general. Para procesar los datos y llegar a los patrones de riesgo, analizamos 675,000 procesos de compra
que se publiquen en la plataforma Compranet entre 2018 y 2021, correspondientes a más de 260 instituciones del nivel federal de la Administración Pública Federal. Estos que ven aquí son los datos por año. Consideramos importante retomar los años anteriores para hacer este análisis de serie de tiempo o analizar cómo han evolucionado los montos y los riesgos. En 2021 particularmente analizamos 173.500 contratos por un monto de 473.000 millones de pesos. Y el importe promedio fueron 2.700.000 aproximadamente. Entonces aquí pueden ver cómo varían los importes promedio año con año. ¿Qué mide el índice de riesgos de corrupción? Como lo mencionaba Fernanda, analizamos qué patrones o qué dinámicas, qué acciones a la hora de hacer las contrataciones no se alinean con la competencia, con la transparencia o incumplen la ley, es decir, son anomalías. Tenemos en total 27 indicadores por cada uno de estos 3 ejes y a continuación les voy a contar más de cuáles son estos indicadores en específico. Por ejemplo, en el nivel de competencia, que identifica la intensidad y variedad de la participación, tenemos indicadores relacionados con cuánto monto y cuántos contratos se destinaron a procesos de excepción. Esto es que no se realizaron concursos, licitaciones públicas, el número de participantes por concurso, y aquí identificamos cuáles procesos de contratación tuvieron un único participante. Asimismo vemos la variedad entre participantes, la variedad entre ganadores y cuál fue el importe promedio por procedimiento, y calculamos también el índice Herfindahl-Hirschman, que es un índice de contratación de mercado. En el eje de transparencia identificamos qué tan accesibles son los documentos del proceso contractual y revisamos si las adjudicaciones, las invitaciones restringidas y las licitaciones públicas cuentan con el documento del contrato y, en el caso de los concursos, con los documentos correspondientes a las diferentes etapas, considerando la apertura, el acta de junta de aclaraciones y el fallo o dictamen. Asimismo, vemos cuántos procedimientos tienen un enlace a Compranet, que es el enlace que nos va a permitir consultar el detalle de todos estos documentos, y cuáles están en el estándar de datos de contrataciones abiertas, que es un indicador que consideramos para ver cuál ha sido la evolución de apegarse a este estándar internacional en temas de contrataciones abiertas. Entonces, aquí lo que queremos ver es si se pueden consultar los documentos, y esto va a ser muy importante porque nos va a permitir contrastar los datos, analizar los montos, analizar el detalle del objeto, bien o servicio a contratar o contratado. Entonces vemos también la transparencia. Y por último nos enfocamos en anomalías o cumplimiento de la ley. También, como su nombre lo indica, identificamos que tanto las instituciones contratantes se apegan a las disposiciones legales vigentes en materia de contratación, y aquí es muy importante que vemos cuánto se asignó en monto a empresas fantasma, empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública y empresas recién creadas, que son estos proveedores que pueden implicar un riesgo porque se crean un año o menos, digamos dentro del año anterior, algunas 80 días antes, 70 días antes de la fecha de firma del contrato, y esto puede resultar riesgoso porque son empresas que no cuentan con el expertise, con la experiencia, con las condiciones necesarias para cumplir el objeto contractual en tiempo y forma. También vemos aquí cuántas adjudicaciones directas no cuentan con fundamento legal y la publicación tardía de los procesos, entre otros indicadores que pueden ver en este momento en pantalla. Estos son los 3 ejes y los indicadores por cada eje. ¿Qué sabemos considerando estos datos que analizamos de las compras del gobierno federal? Aquí les vamos a hablar de algunos resultados. En primer lugar, lo que observamos es que entre el año anterior y el 2021, nuestro último año de análisis, aumentó el riesgo de corrupción en 75 de 260 instituciones, que corresponde al 29%. En términos de competencia, del eje de competencia, como lo vamos a ver, tenemos que 4 de cada 10 pesos en compras se gasta a través de procedimientos de excepción, 41% específicamente a través de la adjudicación directa, que como sabemos es una disposición o es un mecanismo establecido en la ley, pero que en ocasiones puede ser usado de forma excesiva o en algunos casos que no debería ser usado. Y el 45% del monto corresponde a la licitación pública.
En términos de transparencia, esta categoría que nosotros llamamos adjudicaciones incompletas tiene que ver con las adjudicaciones en las que no se puede consultar el documento del contrato. Vemos que aumentó el porcentaje de 2020 a 2021 y 21% en total de todas las adjudicaciones realizadas a nivel federal no cuentan, están incompletas, es decir, no cuentan con el documento del contrato para consulta. Y en el caso de las licitaciones que están incompletas, es decir, que no tienen todos los documentos que deben publicar por obligación, el 34% está en esta categoría, lo que constituye una limitación al acceso a la información, una limitación de transparencia que, como vemos, no solo es un incumplimiento a la ley, sino que constituye una limitación para hacer monitoreo y análisis de riesgo como el que realiza el INCO, pero también realizan otras instituciones. Y por último, en cumplimiento de la ley, vemos aquí una gráfica del monto asignado a proveedores riesgosos, proveedores, empresas de reciente creación, empresas fantasmas sancionadas. El 99%, casi todo el monto asignado a la categoría de proveedores riesgosos corresponde a empresas de reciente creación. Es el fenómeno más común, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como lo pudimos ver en el último análisis del INCO de compras estatales. Es común que muchas instituciones públicas asignen contratos a empresas muy nuevas, creadas, constituidas o creadas, digamos, en un plazo muy corto con respecto al inicio de la firma del contrato. Y como les decía, esto lo consideramos desde el INCO como un riesgo y una anomalía. También tenemos algún monto, 36 millones a empresas sancionadas y 2 millones a empresas consideradas fantasma o catalogadas como empresas fantasma. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Entendemos que, por supuesto, cada institución tiene unas características diferentes en cuanto a las necesidades de compra, por lo que las dinámicas que ejercen en este sentido son distintas. Y el análisis de riesgos de corrupción lo que nos permite es justamente identificar estos patrones en cada una de estas instituciones, considerando que los montos son diferentes, que la naturaleza de compra son distintos, pero al final que existen unas disposiciones de ley, de competencia y de transparencia que todas deben cumplir. Para conocer algunos casos más detallados de instituciones particulares, le voy a regresar la palabra a Fer, y si ahorita hay alguna duda sobre los resultados generales, con mucho gusto podemos regresar. Pues como les mostraba Nat hace un momento, algunos de los indicadores que vemos, que son pues falta de competencia, de transparencia o incumplimiento de la ley, pues es a nivel gobierno federal, ¿no? Son 260 instituciones federales que nos dan un primer acercamiento de cómo están las compras públicas en nuestro país, cómo ejercen los recursos, cuáles son los riesgos en ese mismo ejercicio, pero aquí nos podemos dar un clavado un poco más profundo en las instituciones, ya no solo a nivel gobierno federal y agruparlas a todas, sino ir mapeando cada una de las instituciones federales en el índice de riesgos de corrupción. Esta metodología les da un puntaje de 0 a 100 a cada institución, y a mayor puntaje, mayor es el riesgo de corrupción en las compras públicas. Entonces, 100 es el puntaje más alto en este caso, a mayor puntaje, mayor es el riesgo de corrupción. Y algo también importante para, pues, tanto facilitar la clasificación y el monitoreo, como para comparar aquellas instituciones que son más parecidas, al menos en el gasto de compras con respecto a otras, las dividimos por monto gastado en cada año. Hay instituciones que gastan una cantidad muy importante de recursos. Aquellas son las instituciones con un monto muy alto, más de 3,000 millones de pesos, y que, como pueden ver, son la minoría de las instituciones federales, pero son las que concentran la mayor cantidad del gasto en compras públicas. 82% del gasto están concentradas en estas 22 instituciones, y obvio, o por obvias razones, son las que ponen el foco del INCO y en general de por qué, en primer lugar, pues son cuál es su puntaje de riesgo, y en segundo lugar, en qué gastan, cómo lo gastan, cuáles son los objetos, los sectores, etc. Y así clasificamos al resto de las instituciones según el monto que gastó cada año. Esto nos da un panorama de clasificación y de comparación, y
de nuevo, con esto tendrán un puntaje. Esto solamente es de monto, no significa que todas las instituciones de monto muy alto son las de mayor riesgo, pero sí nos da una ayudadita, digamos, a monitorear las instituciones. Algo importantísimo que mencionar en el índice de riesgos de corrupción es que no es posible monitorear a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, ya que las compras no son publicadas en Compranet desde hace ya algunos años, con las reformas que hubo a la ley de adquisiciones y todos los cambios en las paraestatales, en CFE y Pemex, quedaron exentas de publicar la información en Compranet. Compranet es nuestra fuente principal de información. Ustedes sabrán la importancia que tiene Compranet, hablaremos de eso un poquito más adelante, y pues sin esa fuente de información o de esos datos en Compranet no se puede monitorear a CFE y Pemex, lo cual es muy riesgoso y al mismo tiempo importante por el volumen de compras y además el volumen de recursos en estas dos instituciones. El índice mide riesgos, su nombre lo dice, pero lo repetimos, no emite sentencias y también identifica problemas potenciales, no casos de corrupción. Esto es importante porque ni todas las adjudicaciones directas que mencionaba Nat del 41% del monto a través de esos procesos, ni todos los proveedores de reciente creación, ni todos los procesos que no tienen algún documento publicado significa que son corrupción o que son un proceso corrupto. Pero sí permite monitorear que hay un problema de planeación, un problema de incumplimiento de la ley, un problema en la publicación y que hacia dónde se deben mover las instituciones, tanto que monitorean como las que contratan para mejorar el proceso de contratación. Son problemas potenciales y riesgos, pero al mismo tiempo, Sergio lo mencionaba hace un momento sobre las auditorías, ¿no? Este índice de riesgos de corrupción permite que haya auditorías mucho más precisas, sin que sean aleatorias, sin que muestre un volumen de gasto que tal vez no te va a arrojar resultados porque fue aleatorio, sino con base en indicadores, en banderas rojas. Ese, digamos, es el objetivo principal de este análisis, que pueda ser una herramienta de auditoría para cada una de las instituciones correspondientes. Cuando hablamos de las instituciones que gastaron más de 3,000 millones de pesos, las instituciones que más gastan en compras públicas en 2021, aquí pueden ver cómo están clasificadas por puntaje. La institución o las instituciones con una diferencia mínima en el puntaje de riesgos, con mayor puntaje son el INSABI y la Casa de Moneda de México, seguida de instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE, con un puntaje bajo, pero pues por arriba del promedio de estas instituciones, que es de 34, y platicaremos pues un poco más adelante qué significa este puntaje, ¿no? ¿Por qué el INSABI es la institución más riesgosa en esta clasificación? Y por el otro lado está SEDATU y Banobras con el menor puntaje de riesgos en contrataciones públicas. No quiere decir que están libres de corrupción ni que todas sus compras fueron hechas de la mejor manera, simplemente que esto nos ayuda a contrastar con el resto de las instituciones. Su comportamiento, sus prácticas fueron mejores que el resto. Cuando vemos a las instituciones que gastaron entre 1 y 3,000 millones de pesos, un monto alto en 2021, aquí están algunas de las instituciones según el puntaje. Aumenta un poco el promedio, como pueden ver, y esto es importante porque conforme crecen, o más bien, conforme disminuye el monto de gasto de las compras públicas, suele también pues, haber menos contratos en algunas instituciones. Y menos contratos, pero hechos de mala manera o con riesgos, pues evidentemente va a aumentar también el volumen y la posición en este índice, ¿no? Todas las contrataciones se posicionan, se mapean de la misma forma. Una que esté mal en un universo pequeño, pues va a impactar más. Aquí vemos el puerto de Guaymas como una de las instituciones con mayor puntaje de riesgos, el Instituto Nacional de Cancerología y Segalmex en la tercera posición, y en las últimas posiciones está Banjército y Aeropuertos y Servicios Auxiliares con un puntaje menor. ¿Qué pasa con estas instituciones que gastaron entre 500 y 1,000 millones de pesos? Un monto
menor a los grandes institutos y a las grandes instituciones que habíamos visto, pues hay un puntaje de 56 y de 55 para la SADER y para el Hospital General, y por ahí hay algunas otras instituciones que llaman la atención o que dependiendo ahí también el interés se pueden monitorear, ¿no? ¿Qué pasa con algunos con institutos, tanto institutos de salud como algunos institutos de educación, de investigación? Y en las últimas dos posiciones, con prácticamente el mismo puntaje, está el puerto de Veracruz o la Administración Portuaria Integral de Veracruz y el INEGI con un puntaje de 13 en el índice de riesgos de corrupción. Y por último, para las instituciones que gastaron menos de 500 millones de pesos, y como recordaron en la tabla pasada, son la mayoría de las instituciones, no ponemos todas por cuestión de espacio, pero aquí podemos ver algunas que están: la Comisión Nacional de Bioética con el mayor puntaje, porque pues esta pequeña cantidad de contratos que tengan riesgos en competencia, transparencia y cumplimiento de la ley afectan más. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México también con una posición en segundo lugar y 90 en el índice de riesgos de corrupción, y algunas otras instituciones, no mostramos todas, pero que tienen un promedio de 37 puntos en el IRC. Una pregunta que vale la pena que nos hacemos desde el INCO, la planteamos ahorita, y que sobre todo vale la pena que se les hagan las instituciones públicas, es por qué obtuvieron ese puntaje. ¿Cuál es la razón de obtener un 66 en el INSABI o algún puntaje de 13 para el INEGI, por ejemplo? Para entender estos puntajes, cómo vamos clasificando a los riesgos, aquí hay un caso de Liconza, donde su principal riesgo y la razón por la que en el IRC monitoreamos es competencia o falta de competencia. La posición que obtuvo Liconza es 6 de las 22 instituciones de monto muy alto y un puntaje de 48. Este 48 en buena medida se explica por la falta de procesos de licitación, la falta de procesos competidos. 83% del monto fue a través de procesos de adjudicación directa e invitación restringida, y al mismo tiempo pues hay algunos 13% de los concursos que realizó Liconza que tuvieron un solo participante. Entonces aquí limitaron la competencia a través de estos procesos, por lo tanto hay un riesgo de competencia y la razón por la que, o el principal riesgo de Liconza. ¿Qué pasa con el INSABI? ¿Y por qué tiene la posición número 1 en el índice de riesgos de corrupción en las instituciones de mayor monto? Por la falta de transparencia. Y esto es importantísimo porque, pues en un contexto como en el que estamos ahorita, y además con una facultad importantísima que tiene el INSABI en las compras de medicamentos. 43% de las adjudicaciones directas que realizó el INSABI no cuentan con un documento de los datos del contrato publicado en Compranet. Casi la mitad de las adjudicaciones carecen del único documento obligatorio de las adjudicaciones directas. 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación, lo cual es un fenómeno que hemos monitoreado en el INCO desde hace algunos años, donde Compranet ya no opera necesariamente como la plataforma transaccional donde podemos monitorear los documentos, los procesos de compra, y en este caso, pues más de la mitad de las compras del INSABI no tienen un enlace que nos lleve al perfil de Compranet, que podamos monitorear como proveedores, como interesadas en estos temas, o simplemente como ciudadanía, cuáles son los documentos. Y por último, pues prácticamente ninguna de las compras del INSABI está en el estándar de datos de contrataciones abiertos. Como les decía Nat, pues este es el estándar internacional que permite monitorear en un mismo formato a todas las compras, y las del INSABI no se puede hacer en este formato. En el caso de cumplimiento de la ley, que es el tercer eje, está Birmex, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. ¿Por qué Birmex tiene esa posición en el índice de riesgos? Por dos principales prácticas que están además establecidas en la ley, y por eso el nombre de cumplimiento de la ley es tal cual, si se apegan o no a las leyes de adquisiciones o a la ley de obra pública. Y en el caso de Birmex, 80% de las licitaciones públicas e invitaciones restringidas, que además Birmex hace pocas, tuvieron plazos cortos para que un proveedor pudiera presentar una propuesta.
Entonces, la ley establece un promedio de 14, 15 días para presentar una propuesta y en este caso hay 80% de ellas que tuvieron un plazo menor, lo cual pues pone en riesgo la competencia de las licitaciones y al mismo tiempo incumple con una característica que está en la misma ley de adquisición. Y además 59% de las compras fueron publicadas después de la fecha de inicio del contrato. Esto es importantísimo porque es la publicación tardía de compras en un sistema federal como es Compranet, que además debería ser transaccional, ¿no? Conforme se lleva a cabo la compra se pueden acceder a los documentos a la etapa y en este caso en Birmex y en muchos otros, más bien muchos casos e instituciones, no vemos que esto suceda, sino que son meses o incluso años después donde se publica la información. También es importante decirlo que el índice de riesgos de corrupción te permite mapear instituciones que sí cumplieron con la ley, que sí fomentaron la competencia y la transparencia de las compras públicas. Si bien esto es simplemente cumplir con los lineamientos o criterios mínimos, no es digamos, un mérito o algo por encima de lo establecido en la ley o en sus obligaciones, pues también las podemos monitorear. En el caso de Banobras o de la Administración del Patrimonio, de Beneficencia Pública, INEGI o Aeropuertos y Servicios Auxiliares, quienes presentaron que menores puntajes en el índice de riesgos de corrupción por publicar los documentos de la compra, por tener los enlaces funcionales, que podría ser hasta obvio, pero vemos que no lo es en algunas instituciones, o porque tienen un fundamento legal para realizar una adjudicación directa publicado en el portal de compra. El índice de riesgos de corrupción ya incluye pues, 4 años de análisis, ¿no? Desde 2018 hasta 2021, entonces también podemos ver la evolución en las instituciones. Aquí para el año anterior, inmediatamente anterior, pues es 2020, entonces cómo evolucionó el riesgo. Como les decía, 75 instituciones aumentaron el puntaje en el índice de riesgos de corrupción, 29% de las instituciones federales. Aquí hay algunas instituciones, no todas, que tuvieron un mayor puntaje con respecto a un año. Y aquí también hay que decirlo, y es importante que veníamos de un año como 2020 que había sido muy complicado y muy riesgoso en términos de compras públicas. Tener un mayor puntaje en 2021 sí presenta alertas y focos rojos en estas instituciones porque pues el año de comparación tampoco ya era muy positivo. Están institutos, sector salud sobre todo, Banco del Bienestar, algunos de los puertos como el de Dos Bocas, Liconza. Hay otras instituciones, 184 instituciones, que disminuyeron su puntaje en el índice de riesgos de corrupción, también lo cual es algo a destacar, aunque no significa que ya no tienen riesgos de corrupción, simplemente se comportaron distinto entre un año y el otro, como son Banobras, Banjército o algunas secretarías de Estado como Agricultura, Bienestar, Economía y Secretaría de la Defensa Nacional. Podemos ver también, y ese es el valor de estos datos y estos múltiples indicadores, pues cuáles son ciertos sectores y su comportamiento en las compras públicas. Lo que vimos en el sector energético, por ejemplo, es que disminuyó la competencia de un año a otro. Hubo instituciones como Senagas o como Senace, donde pasaron de un porcentaje menor o chico en procesos de excepción a 2021, donde aumentó el porcentaje del monto destinado a adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, y eso evidentemente impacta el puntaje de riesgos de esta metodología, en particular en Senagas y Senace, pero hay algunas otras instituciones donde también aumentó un poco el riesgo en 2021 por la falta de competencia. En seguridad alimentaria, en este sector que ha sonado mucho en los últimos meses, Segalmex y en particular Liconza y Diconza, pues hubo retrocesos y sobre todo en el caso de Segalmex, como pueden ver, pasó de 36 a 61 puntos en el índice de riesgos de corrupción por 2 principales razones. Aumento de procesos de excepción, en el caso del Segalmex, 64% del monto fue a través de invitaciones o adjudicaciones directas, y además, de nuevo, como pasaba con Birmex,
pues las licitaciones públicas 17% contaron con un participante, entonces en estricto sentido no podríamos llamar que fue un proceso competido. Y también hubo una disminución en los enlaces funcionales, una restricción a la transparencia, donde en 2021 solo 88% de los enlaces de Segalmex funcionaban correctamente y podías monitorear la documentación. Y por último, en términos de el sector salud, de algunas de las instituciones de salud, ISSSTE, IMSS y el Instituto Nacional de Cancerología, también hubo una disminución en transparencia. Sobre todo, aquí podemos ver el aumento en el Instituto Nacional de Cancerología, porque no publicó el porcentaje en un porcentaje, o sea, en un 100% no hubo publicación completa de las licitaciones públicas. Son 64 licitaciones públicas que no tienen cada una de los documentos por etapa del proceso. Y en el IMSS, aunque su puntaje de riesgos no es muy alto en comparación, es el 35, en buena medida se debe porque disminuyó también el número de procesos que se publicaban en el estándar de datos de contrataciones abiertas, que además facilita el monitoreo para aquellas personas que juegan con los datos, con las redes, con la plataforma digital nacional, con ciertas herramientas de combate a la corrupción y metodología. Lo que podemos ver en una conclusión muy general, pero muy importante, es que los riesgos de corrupción en las compras públicas del gobierno federal persisten y hace falta priorizar los procesos de licitación pública, publicar la documentación completa y oportuna y, en tercer lugar, y aunque sea obvio, no lo es, comprar bajo estricto apego a la ley. En estos tres ejes, lo que vemos es esa falta de competencia, de transparencia y de cumplimiento de la ley y, por lo tanto, los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas persisten. Este primer mapeo de 2021 y hacia atrás, que ya lo hemos hecho, pues nos permite monitorear cuáles son los datos, los indicadores para lograr compras eficientes, competitivas y transparentes, pero también un conjunto de reformas y un conjunto de propuestas de política pública necesarias para lograrlo. En el INCO, como algunos de ustedes sabrán, pues siempre tenemos un logo, un eslogan, un lema que es toda crítica con propuesta y toda propuesta con evidencia. Entonces, ahorita les mostramos la evidencia, los datos, la crítica, ¿no?, al sistema de contrataciones, los riesgos de corrupción, y ahora tenemos algunas propuestas de política pública. En ese sentido, y muy relevantes en el contexto también actual de la incertidumbre que tenemos con Compranet y con el sistema de compras públicas federal, pues hay una necesidad de reformar este sistema, y algunas reformas son muy grandes, muy necesarias, que hablan de todo el sistema de compras, una nueva plataforma, un nuevo sistema de almacenamiento, pero también hay otras más pequeñas que tienen que ver con lo que hemos visto a lo largo de estos años en las compras públicas, que necesitamos establecer, o más bien las instituciones federales necesitan establecer mecanismos de control para evitar errores de captura, porque lo que vemos es que no hay vigilancia de qué se sube, cómo se sube, cuál es el formato, porque hay un documento incompleto, porque hay una compra que no se subió adecuadamente. Faltan controles y vigilancia en la misma plataforma, y al mismo tiempo no solo vigilancia humana de órganos internos de control o la Secretaría de la Función Pública, sino también de innovación tecnológica, donde haya ciertos mecanismos para capturar o captar estos errores al capturar, ¿no? Errores que hemos visto donde, por poner un cero de más, pues un proveedor, en vez de ganar 1,000 pesos, termina ganando 100,000, y eso impacta en todos los sentidos, no solo a esta metodología, sino también a el monitoreo que le den o el contrato que tenga ese proveedor o esa institución. Otro elemento importantísimo, les decíamos que los documentos de los procesos está incompleto, todavía no pueden asegurar que pues estén publicados no solo completos, sino de forma oportuna, porque hay un tiempo establecido para ir publicando cada etapa del proceso, que en este momento pues no se cumple en todos los casos, y por eso la propuesta es que cada unidad de compra federal, cada institución, cumpla con ese periodo de 5 días desde la fecha de convocatoria de la compra para publicar los documentos conforme estos se vayan generando. Y la siguiente propuesta
también fundamental en un contexto de institucionalidad o de incertidumbre institucional, tiene que ver con las compras que realiza o las facultades también que tiene la Secretaría de la Función Pública en las contrataciones públicas. Hay una iniciativa para reformar la ley orgánica y reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública. Esto tiene 3 elementos que se proponen y en ese sentido tenemos 3 propuestas desde el INCO. La primera, proponen que las unidades de administración y finanzas ahora dependan de la Secretaría de la Función Pública en vez de la Secretaría de Hacienda, como pasa en este momento. Nuestra propuesta, y al mismo tiempo un elemento que si no se cumple se arriesga la imparcialidad de las decisiones, es que haya estricta separación entre las instituciones que fiscalizan y las instituciones que administran esos recursos. En segundo lugar, la Secretaría de la Función Pública pues va a consolidar de nuevo las compras públicas federales. Este proceso de consolidación que ahora realiza Oficialía Mayor se pretende realizar a la Función Pública. Aquí hemos visto errores, hemos visto retrasos, hemos visto cambios en instituciones, cambios en la forma de comprar, y esto afecta en buena medida la provisión de bienes y servicios. Entonces es fundamental que la Secretaría de la Función Pública se coordine con las instituciones que requieren bienes y servicios, que haya identificación de necesidades de compra meses antes de que se realice la compra consolidada, para entonces solicitar los bienes y servicios en una compra que sí sea eficiente, que no haya claves desiertas, que no haya proveedores que no puedan cumplir o que simplemente la demanda no sea acorde a lo que de verdad se necesita. Y por último, se propone que haya una reducción de la estructura de los órganos internos de control. Y si bien esto puede ser positivo porque hay una concentración, una especialización de los órganos internos de control por sectores, según el número de instituciones en cada sector, es fundamental que este rediseño no comprometa el funcionamiento de los mismos órganos por menores recursos humanos, recursos materiales o recursos económicos. Entonces, aquí hay elementos institucionales, elementos del sistema de contratación y riesgos de corrupción que vale la pena que todas las instituciones públicas monitoreen. Ya para terminar, pues solamente contarles que todos estos indicadores, todos estos datos que ahorita mencionábamos están disponibles en la página del imco.org.mx/, riesgos de corrupción, por institución, por año, por eje, por casi el desglose que se nos pueda ocurrir con el objetivo de identificar y mitigar las prácticas de corrupción. Este es un tablero y una herramienta pública y abierta para todo el mundo, pero sobre todo con el objetivo de que sea también una herramienta de auditoría para las mismas instituciones, que ese es el objetivo de monitorear riesgos y de asegurar un uso eficiente de los recursos, que es el trabajo que queremos hacer desde el INCO, y que de nuevo por eso les agradecemos mucho el espacio para poder compartir este tipo de herramientas, de indicadores, para que cada vez se difunda y se utilicen más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fer. De verdad, Nat, también muchas felicidades. De verdad, han expuesto de una forma extraordinaria, didáctica, sintética, muy objetiva, una realidad, una problemática que pues lamentablemente hemos visto que ha involucionado en los últimos años y que creo que es muy importante retomar nuevamente en la agenda gubernamental. De manera que, de verdad, muchas gracias por esta exposición, y yo dejaría la conducción de la sesión en manos de Silvia y de mi tocayo Sergio para que continúen ahora pues el diálogo con nuestras amables invitadas. De verdad, muchísimas gracias, Nati, muchísimas gracias, Fer, por habernos acompañado e ilustrado sobre todo con gran conocimiento de causa, y sobre todo poniendo como siempre en alto el nombre del Instituto Mexicano para la Competitividad, con herramientas que puedo decir utilizando los estándares internacionales más reconocidos, y que por supuesto que tienen una viabilidad, una verificabilidad
absolutamente a prueba de cualquier circunstancia. Entonces, esto de verdad, muchas felicidades. Y bueno, pues Silvia y Tocayo, pues adelante, adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Yo la verdad estoy muy contenta con la presentación. Creo que nos da unos datos muy interesantes y va a ser el inicio, creo yo, de muchas preguntas que vamos a tener respecto de este tema. A mí me gustaría, independientemente de empezar a hacer las preguntas que están reflejadas en el chat, preguntar dos cosas. La primera es si nos pueden compartir su presentación. Seríamos muy felices para poderla diseminar por el mundo. Y eso sería la primera pregunta. Y la segunda es, a mí me impactó muchísimo la involución en la que nos encontramos. Creo que es algo que nos debe de poner a reflexionar. Me gustaron mucho las propuestas de ustedes, pero ¿cómo hacerle para que nos hagan caso? Esa sería la primera pregunta y después empezamos con las preguntas que vienen en el chat. No sé, Sergio, si tú quisieras hacer algún otro. No, de acuerdo, justo iba a decir eso, Silvia. Creo que ya tenemos varias preguntas en el chat y adelante, Fer, Natalia, no sé si alguna de ustedes quisiera hacer algún comentario a lo que dice Silvia y vamos a las preguntas del chat. Perfecto, muchas gracias. Si quieres, empiezo muy rápido, Nat, y ya si quieres complementar, adelante. La primera, Silvia, por supuesto, la presentación, el reporte completo, todo es público. Les dejo ahorita el link donde está todo descargable y además, si ustedes quieran únicamente la presentación en PDF, con muchísimo gusto también se las compartimos. Ese es un poco el objetivo, así que con gusto. Y sobre la segunda pregunta, que pues es una que nos hacemos mucho desde el INCO y sobre todo en estos tiempos donde el diálogo no necesariamente es tan constante con el gobierno federal o con las instituciones, pues es cómo lograr que estos datos, que esta evidencia sí tenga un impacto. La verdad es que nuestro objetivo para hacerlo es, o nuestra forma de hacerlo, yo diría que se basa en dos elementos. El primero, que sí es con tener una suficiente robustez, una metodología que pueda ser fundamentada, explicada con base en los criterios tanto nacionales como internacionales y que al mismo tiempo muestre ciertos elementos de la manera más sencilla no sé si sencilla necesariamente, pero muy dinámica, para que entonces pues no haya ningún riesgo de caer en esto no se entiende, o esto está mal, o yo no estoy de acuerdo, etcétera, ¿no? Sino que haya un respaldo metodológico muy importante, que en este caso, sobre todo cuando hablamos de metodologías de riesgos de corrupción, sí es fundamental tener. Hemos construido el índice por muchos años y siempre queremos complementarlo e ir agregando algunos nuevos indicadores con ese objetivo, que sea una herramienta robusta, pero también útil, sobre todo para el gobierno. Y la segunda, que sí se relaciona, es cómo también presentarle estas preocupaciones, estos riesgos a las mismas instituciones. En el INCO, afortunadamente, hemos tenido esa oportunidad, esos espacios donde de manera muy particular, porque pues, cuando hablamos de corrupción hablaremos de miles de prácticas y no todas son tan fáciles de medir. Cuando nos concentramos en las compras públicas hemos podido dar evidencia de aquí tenemos instituciones con mayor riesgo. ¿Qué pasa con el INSABI? ¿Qué pasa con los institutos de salud? ¿Qué pasa con las instituciones de seguridad alimentaria? Tener los datos para que las instituciones los tengan y cómo se puede fortalecer. La propuesta más grande que hemos hecho, como ahorita lo poníamos en la presentación, es el sistema de compras y el apego o modificación, si es necesario, de las leyes de adquisición. En ese sentido hemos tenido buena recepción, la verdad, pero ha sido complicado y es un proceso de muchos meses, a veces incluso años. En pandemia fue todavía más, donde sí es sentarse y buscar sentarse con las instituciones públicas, no necesariamente siempre para golpear o atacar, sino al revés, para proponer y decir, estos datos son públicos, todo lo construimos con base en metodologías que se construyen de datos públicos que ustedes, instituciones, tienen acceso, que ustedes, instituciones, realizan, y a partir de ahí se puede construir algunas propuestas. Y la verdad es que en estos
momentos, aunque se empiece a aplicar una muy pequeña, que puede ser un nuevo campo en Compranet, pues son pequeños pasos que nos van a ayudar primero a las instituciones a salir mejor, a disminuir sus riesgos de corrupción, pero en segundo y más importante, a que esos recursos se utilicen un poco mejor o de manera más efectiva. Muchas Gracias, gracias. Fernanda. No sé, Silvia, si damos paso a las preguntas del chat. Marco Romero, no sé si... Sí. Marco Romero, no sé si todavía estás por aquí. Marco, si quieres hacer directamente tu pregunta, ¿la tenemos en el chat o la leemos, como gustes? Ahí Buenas estás. tardes. Adelante, Marco. Y gracias, Sergio. Felicidades por su trabajo. Se nota su esfuerzo, el esfuerzo de la institución. Bueno, pues la conocemos de muchos años y ahora pues ya tenemos todos ese concentrado. ¿Ustedes tienen detectado qué utilidad práctica les dan las instituciones o tal vez alguna asociación de particulares para la presentación de denuncias o los órganos internos de control o la Auditoría Superior para impulsar investigaciones, auditorías? Hoy en la mañana, bueno, pues tenemos, y bueno, falta, ¿no? Pues lo de los estados allá en Baja California, hoy es una noticia, esta planta fotovoltaica que pretendían hacer de un monto de 12,000 millones de pesos, pues no es algo menor, y que finalmente se interrumpió, pero en el curso de la interrupción creo que tiene gastados ahí 500 millones de pesos. Y entonces no dejamos de percibir que sigue siendo un foco constante de corrupción, o el más notable, que se da relacionado con las contrataciones públicas. Entonces, el hecho que ya esté ahí ese trabajo y que se nota su valía, ahora, ¿eso cómo se transforma en algo? Yo soy abogado, soy litigante. ¿Cómo se transforma ya en los hechos en una acción? La verdad es una excelente pregunta. Hay creo que varias formas de incidir con esta metodología. Una, y probablemente la mencioné en la presentación, pero yo creo que sí es la más importante, tiene que ver con que esta sea una herramienta que ayude a la auditoría de riesgos antes de la adjudicación del contrato. O sea, ese trabajo que estamos haciendo desde el INCO, pues es un proceso que tiene ya rezago, digamos, los contratos ya fueron adjudicados y que ahorita estamos monitoreando hacia atrás. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, todas tienen acceso y les compartimos este documento con ese objetivo, aunque no sea una auditoría, un mapeo de banderas rojas que se haga ya que se adjudicó el contrato y entonces que pudo haber algún tipo de desvío, alguna ineficiencia, sino que sea previo. En cada etapa del proceso te puede arrojar ciertas banderas y entonces no adjudicas el contrato si el proveedor no es el que tiene la mejor calidad al menor precio o que tiene capacidad de cumplimiento, si las condiciones o las bases de la convocatoria no fueron claras, si no se publicaron a tiempo y los proveedores no tuvieron oportunidad de presentar propuesta, etcétera, todos los indicadores que monitoreamos previo a la adjudicación. Entonces creo que esa sería la forma más práctica de implementar un índice de riesgos de corrupción que no necesariamente lo tengamos que hacer desde sociedad civil o desde la academia o los investigadores e investigadoras ya que sucedieron los contratos, sino previo a la adjudicación. Nat, no sé si tú quisieras agregar algo más antes. Sí, pues creo que hemos tenido la oportunidad de compartir la metodología en varios espacios, también con el Sistema Nacional Anticorrupción, que creo que siempre es importante comunicarles estos temas para que dentro de sus facultades y las acciones que realizan los diferentes actores puedan generar los cambios necesarios para que mejore el sistema de compras públicas. También lo hemos compartido con grupos o en espacios académicos
compartiendo estas visiones sobre cómo podría mejorar quizás la metodología que áreas de oportunidad tiene. Y justamente esto nos han preguntado de los casos en específicos en los que hay anomalías, cómo se genera una denuncia o una acción diferente, ¿no? Que tenga otro tipo de consecuencias. En el IMCO pues nos hemos enfocado en esta parte de realizar el análisis y compartirlo en diferentes espacios y no a otras acciones más específicas, pero creo que eso, algunas instituciones lo conocen, muchas lo conocen, asisten a los eventos de difusión, también parlamentarios, algunos lo conocen y han usado la información de compras del IMCO para hacer ciertos pronunciamientos, por ejemplo, en el campo específico de compras de emergencia de salud. Entonces creo que ha tenido diferentes niveles de impacto. En las compras estatales lo hemos visto más concreto porque es más fácil interactuar con actores a nivel estatal. Entonces compartimos los resultados justamente en los estados y tuvimos la oportunidad de hablar con funcionarios y funcionarias públicas y también con miembros de los comités de participación ciudadana en algunos estados del país, quienes han acogido esta información. En algunos casos han generado ciertas estrategias dentro de los comités coordinadores para al menos poner el tema en la agenda, que creo que es un paso importante. No es aún lo que desearíamos de incidencia, pero consideramos que al menos que el tema esté en la agenda es una ganancia para nosotros. Perdón, ¿no debería detonar un compliance público en materia de contrataciones públicas? Sí, pues nosotros consideramos que, digamos, hacemos las propuestas y las ponemos a consideración, y lo que hemos observado es que en compras públicas, sobre todo, existen ciertas inercias, ¿no? Yo repito mucho ese concepto, pero creo que describe muy bien la situación, porque estas dinámicas que a veces están en el tiempo desde hace mucho, este modo de hacer contrataciones, las mismas empresas llevan muchos años haciéndolo así, y justamente creo que generar los cambios implica una voluntad política y una voluntad de cambio que no necesariamente está siempre presente. En algunos casos sí, en algunos otros no, en algunas instituciones le prestan más atención que otras y tienen desafíos diferentes de compra, pero sí, estamos de acuerdo con esa afirmación. Debería generar por lo menos estos casos para que al menos se cumpliera la ley, ¿no? Es lo que pensamos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Gracias. Muy rápido, perdón, si me Adelante. permiten complementar lo que preguntaba Marco, que tal vez una figura, o sea, no existe la figura como tal de oficial de cumplimiento, compliance en contrataciones, pero sí hay una tarea dentro de los órganos internos de control en ese sentido, no tanto en cómo se ejerce, cómo se utiliza el gasto público, y una parte importante ahí son las contrataciones. Los órganos internos de control no solo ven eso, y ahí creo que está el reto, sobre todo con esta reestructura que se pretende dentro de los mismos, si es que esa iniciativa se aprueba, es que hay otras tareas que ven en materias de faltas administrativas o riesgos de corrupción, de no solo la contratación, es que haya recursos limitados, recursos humanos o recursos económicos, y que entonces el foco donde en este momento debería estar, que sí es la contratación pública, se pierda porque hay otras faltas administrativas o algunos otros elementos que monitorear, pero en estricto sentido ya hay una figura que se encarga de eso como cumplimiento en cada una de las instituciones federales. Gracias, Fernanda. Le daríamos la palabra a Lucy Villalón, que ella además fue titular de varios órganos internos de control. Adelante, Lucy. Muchas gracias. Oye, pues muy interesante la presentación. La verdad es que la minería de datos dan ganas a veces como que de llorar un poquito, porque pues si no, no está nada padre. Pero hay algo que me llama la atención. Bueno, son dos cosas. Uno, la involución creo que se da mucho en función de la poca transparencia o eficiente o deficiente información que se carga en Compranet, que es básicamente tu gran base de datos, ¿no? O la gran base de datos de ustedes. Esto es por un lado. Y por el otro lado, siempre he pensado que la corrupción o en compras públicas se da de dos lados. Por un lado, del lado comprador, y por el otro lado, del lado vendedor, ¿no? Entonces, no sé, la pregunta es, conociendo un poco casos como Odebrecht o como pues, grandes temas de esos,
No sé si el instituto tiene alguna medición por cuanto hace a todo lo que son reglas antisoborno, por parte de las empresas proveedoras que pues también afecta el otro lado, porque pues ahora sí que para bailar se necesitan dos, ¿no? Y aquí nada más estamos viendo un lado, y pues no sé si tienen una propuesta para ver el otro lado o medir el otro lado de la puerta, ¿no? Del problema que tenemos en este riesgo. O sea, entiendo que se mide como un riesgo como tal, pero nomás estamos viendo el lado gubernamental y me parece que el lado privado, proveedor, está un poquito fuera. Entonces, la duda es, ¿ustedes qué hacen para ver esa parte? Gracias. Sí, totalmente. O sea, este índice se concentra en las instituciones públicas por dos razones. El monitoreo de recursos públicos, ¿no? Ahí sí es el ejercicio de los mismos, y en segundo por la información. Todas son fuentes públicas, entonces como que la naturaleza nos lleva hacia allá. En el caso del sector privado, si bien no hemos hecho ningún monitoreo de los proveedores, pero justo hoy, hace un ratito lo platicábamos Nat y yo, de cómo hace falta hacer un análisis de estas pues, redes, de estos riesgos de colusión entre los mismos proveedores, estos acuerdos previos. Todavía desde el INCO no estamos ahí, aunque queremos, pero sí hemos tenido un acercamiento distinto en el sector privado, que son a través de un proyecto que llamamos Pilares de Integridad Empresarial, que ahí nos vamos un poquito más atrás, donde no es estos análisis de grandes datos, sino proveer herramientas para mejorar las políticas de integridad o los códigos de ética, canales de denuncia, compliance officers de las distintas empresas, sobre todo de las pymes, donde pues a través de herramientas un poco más pues como técnicas o a lo mejor más de desarrollo en las mismas empresas, vamos fortaleciendo o queremos fortalecer su sistema de integridad, y en un enfoque sobre todo en el último pilar de integridad, lo que hacemos es qué pasa cuando esas empresas también son proveedoras de gobierno, ¿no? Que ahí se involucra un riesgo adicional, una interacción público-privada que es súper importante. Entonces, ese es el eje que hemos hecho en sector privado, herramientas para fortalecer los estándares de integridad en cada uno. Ok, muchas gracias. Creo, Silvia, que Roberto Gari también tenía por ahí una pregunta, menos que alguien tenga la mano levantada, pero adelante, Roberto, por favor. Gracias, eres muy amable. Bueno, por ahí escribí, pero lo voy a resumir. El ejército cada vez tiene más tareas que hacer, desde luego también la Marina, pero la verdad es que pareciera que ahora manejan presupuestos nunca antes vistos por las Fuerzas Armadas. Ya se habla de generales compradores y empresarios. ¿Ustedes tienen alguna referencia, pueden hacer algún comentario, si es que hay un uso excesivo para no licitar, adjudicar directamente bajo el supuesto de seguridad nacional? Ejemplo, nos pongo uno, cuando el aeropuerto de Santa Lucía, hasta el Pasto lo compraban por adjudicación directa. Creo que es un tema también muy amplio, no me voy a detener mucho y Nat me completa si es necesario, porque para no quitarles mucho tiempo, lo de la Secretaría de la Defensa Nacional sí es importante que al final el índice de riesgos de corrupción nos indica, como lo mencionaba en la pregunta, que disminuyó el riesgo. No está en ceros ni mucho menos, pero aquí monitoreamos pues la información que es pública, y entonces ahí pasaré el segundo caso o el segundo elemento que hemos monitoreado, que es qué pasa cuando la Secretaría de la Defensa Nacional no publica la información de las contrataciones por fundamentos o por excepciones de seguridad nacional, ¿no? Que es lo que hemos visto en estos pues ya años, un poquito más del año. Entonces, en ese sentido, las compras de la Sedena en el índice de riesgos de corrupción tienen un menor porcentaje de procesos por excepción que algunas otras instituciones, entonces ahí se reduce un poco, y al mismo tiempo hay una publicación oportuna, la documentación en casi todos los procesos es completa, lo cual
es un elemento en términos de transparencia, no necesariamente solo significa que ya con eso hay cero corrupción, pero cuando nos metemos al detalle, creo que aquí hay dos datos que destacar. Uno tiene que ver con el aumento en las justificaciones por seguridad nacional o por casos de fuerza mayor en toda la administración pública federal. Es una de las justificaciones más utilizadas, y en la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto el caso fortuito o que puede tener daños a la seguridad, a la salud o a la economía del país, o bien que se necesita hacer todo de manera muy rápida, son las que prevalecen en la Administración Pública Federal. Ese sí es un riesgo. Y el segundo, que es recientemente hicimos un análisis ya de uno de los proyectos que lleva la SEDENA, que es el Banco del Bienestar. Y ahí sí la historia es totalmente distinta, ya no solo son indicadores de riesgo que nos dan una idea, sino qué está pasando con la ejecución de un proyecto prioritario que lleva la SEDENA, donde los elementos no solo son de seguridad nacional, sino de inconsistencias en la información. El banco y la SEDENA no se hablan, el banco y la SEDENA no se coordinan y por lo tanto no sabemos cuántas personas están en la construcción de sucursales, cuántas van a operar las sucursales, cuál es el proceso para llevarlas en operación. Hay un rezago de 55% en la construcción. O sea, aquí ya empezamos a ver elementos de la implementación de la SEDENA en obras, en este caso, Banco del Bienestar. Gracias. Sí, y solo para añadir algo muy rápido, el caso que mencionaba Fer es un buen ejemplo de lo que dices, Roberto, porque este convenio entre la SEDENA y el banco para construir las sucursales dice que la SEDENA está encargada de la construcción y el equipamiento de cada una de estas, de las sucursales. Pero cuando vamos a buscar los contratos y a tener acceso, empieza a ser más difícil porque justo no tenemos mayor información de hasta qué punto implica equipar las sucursales. Y estos son contratos que la SEDENA hace como institución contratante, pero de las cuales muchas veces no tenemos información. Entonces, es una confusión porque algunos contratos los hace el Banco del Bienestar, otros los hace la SEDENA para equipar, pero en realidad no sabemos dónde está este límite de a quién le toca qué y no sabemos dónde buscar ciertos contratos. Por ejemplo, del equipamiento de las sucursales, el contrato de los cajeros, en algún punto lo llevó la SEDENA, que fue este proceso que habrán escuchado difícil, que se hizo una licitación, luego se canceló un contrato con una empresa de otro país, luego se volvió a hacer y todo esto lo llevó a la SEDENA y también el banco en sí ha hecho algunos otros contratos para el mismo objeto de los cajeros. Entonces se vuelve esta situación un poco difusa y de falta de transparencia que, bien dices, es muy desafiante cuando vemos este fenómeno de cada vez más responsabilidades y más recursos a la SEDENA. Entonces, muy buena pregunta y es un tema muy interesante. Gracias. Gracias. ¿Alguien más del público que quiera hacer una pregunta, algún comentario adicional? Ay, pues yo, otra vez. Perdón. Adelante, Lucía, adelante. porfa. Oye, Sí. ¿quién mejor que tú? Adelante. Regresando un poquito a la SEDENA, digo, veo que traen el tema, por lo que escuché, traen también una especie como de observación dirigida, o sea, es decir, SEDENA vía tema cajeros, pero se puede hacer SEDENA, su participación, Tren Maya, SEDENA, el aeropuerto, Felipe Ángeles, etcétera, o sea, hacen ese tipo de minería de datos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es pregunta, porque digo, justo ayer pensando en el tema, creo que la participación de SEDENA en proyectos de infraestructura, justo que se está dando en estos años, pues va a cambiar en gran medida la manera de hacer la compra pública, o sea, obra pública y servicios pues asimilables a la obra, ¿no? Entonces, sí estaría bien interesante pues tener una visión muy particular de ese tema, porque pues más allá de que sí, o sea, en efecto son temas de seguridad nacional, algunos, pues no necesariamente, o sea, su combinación en particular con el Tren Maya, con Fonatur, por ejemplo, pues también tiene otro tipo de connotación que sería muy bueno pues verla, ¿no? Y Ya, fíjense perdón. que hablando de lo que dice Lucy, ayer tuvimos la presentación del libro del derecho de las infraestructuras y uno de los temas que salió fue e inclusive teníamos una
inquietud de hacer una sesión específicamente para ver este papel del ejército en la obra pública. Yo creo que sería muy bueno que pudiéramos hacerlo otra vez las 3 comisiones. No sé, Sergio, ¿qué opines? Porque este tema, de veras, que es el tema del futuro. Y gracias a Lucy lo sacamos. Adelante. Sí, estaría buenísimo el Encantado. tema de minería de datos que traen respecto de la actuación de Sedena en infraestructura. O sea, porque sí trae por lo menos 2 proyectos enormes, lo que es Tren Maya y lo que es el aeropuerto. Digo, no trae en la cabeza el tema de bueno, lo que era Bansefi, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pero que es un temón. O sea, también no es una gran infraestructura, bueno, sí, aunque no se ven metales, pero bueno, pues echemos la pensada y hagamos algo así si están de acuerdo. Y ya me callo, lo juro. Oye, no, al contrario, Ileana, Natalia, Fer, iban a comentar algo, ¿no? Solo que nos encanta esa idea, la verdad. Hemos hecho, digamos que el índice de riesgos de corrupción te da 675,000 datos y prácticamente 675,000 historias. Entonces, una vez que sacamos todas estas indicadores y contratos, nos gusta ir jalando algunos hilos. El primero que hicimos con el papel de la Sedena fue del banco, pero tanto Tren Maya como Felipe Ángeles, yo creo que vale la pena. Algunos datos te los da el mismo índice porque están publicados en Compranet, algunos otros no, y eso se puede resolver, toma un poquito más de tiempo, pero sin duda lo queremos hacer. Entonces, todavía no está, pero será uno de nuestros temas, como ya sea el papel de la Sedena y el papel de esas instituciones de las Fuerzas Armadas en la obra pública, y con mucho gusto, cuando tengamos algún avance, al menos se los compartiremos. Gracias. Pues encantado de la vida de tomarles la palabra, y Lucía, Silvia, a reserva de platicarlo también con nuestro tocayo Guacuja. Creo que esta ha sido un primer ejercicio de las 3 comisiones juntas y seguramente lo seguiremos impulsando. Pues como ven, hay muchos temas que son transversales y hay muchos otros que son incluso mayúsculos, ¿no? Creo que el esfuerzo que han hecho ustedes en INCO, Natalia, Fernanda, es impresionante. Analizar la base de datos de Compranet es una locura. También quiero hacer un comercial para el INCO. Hay datos abiertos en su página. Entonces, aquellos que quieran hacer análisis, están los Exceles y demás, ¿no, Natalia? Entonces, a ustedes también, a cualquiera de ustedes les puede servir para analizar cosas concretas, pero yo, digamos, quisiera nada más llamar la atención de otros dos cuestiones rápidas, ¿no? Compranet ofrece una visión de lo que conocemos como contratación pública gubernamental tradicional. O sea, ahí básicamente tenemos obras, adquisiciones y servicios. Y obviamente ahí está metido el ejercicio del recurso público presupuestario. Pero no olvidemos que hay 2 universos más grandes, que son el mundo de la contratación pública no tradicional. Es decir, tenemos contratos de PPS, CPS ya viejos que también ya no existen, concesiones, es decir, todo instrumento jurídico que vincula el sector público con el sector privado. Y ese universo es gigantesco, ¿no? Y obviamente es titánico analizarlo porque no todo es público. O sea, no hay información disponible tan clara de eso. Y hay otra gran problemática. No todo el recurso público es presupuestario. Hay recurso público que es de naturaleza no presupuestaria y entonces es todavía más difícil analizarlo. Y 3, hay otros recursos públicos que son las propias decisiones políticas. Y eso es extraordinariamente difícil de darle un track, salvo haciendo esto que se pretende, es decir, analizar proyectos concretos, ¿no? O sea, Tren Maya, ¿qué sucedió alrededor de todo el tren? Porque quizás te encuentras una concesión involucrada, pero abajo te encuentras un subcontrato que no está en Compranet, y abajo te encuentras el subcontrato, y entonces ya te diste cuenta dónde fue a parar el dinero, ¿no? O dónde fueron a parar, o qué consecuencias tuvieron las malas decisiones. Entonces, creo que eso es un análisis igual, enorme, pero cuenten también con el interés y la ayuda de la barra y de los miembros que la componen, porque tenemos expertos en muchas áreas de estos temas, ¿no? Tenemos expertos que les pueden platicar de concesionamientos, de reequilibrios de concesiones, cosas por el estilo, en donde por supuesto que hay un recurso público involucrado, ¿no? O sea, no siempre se trata de lo planeado contra lo contratado contra lo ejecutado contra lo modificado, que eso ya por sí es muy grave, sino también
imaginen ustedes el reequilibrio de una concesión, ¿no? Donde por alguna razón un gobierno decide autorizarle a una concesionaria, una autopista, aumentar las tarifas de cuota, ¿no? Al final del día eso es algo que pagamos los ciudadanos y no se refleja necesariamente en la cuenta pública, y eso es uso de recursos públicos. Entonces, creo que este macroprisma tiene un gran componente que ha sido este esfuerzo de ustedes de INCO de hacer un análisis de esta contratación, pero hay unos universos alrededor que pueden ser gigantescos y todavía nos pueden espantar mucho más. Pero cuenten igual con nuestro esfuerzo, con nuestra ayuda en ser, como lo dijimos al inicio de esta plática, vasos comunicantes de la propia sociedad civil, de otras instituciones, y creo que este esfuerzo, Fernanda, Natalia, nos ayuda a todos a tener un lenguaje común en interés de lo que queremos, que es un mejor uso de los recursos públicos en nuestro país. Muchas gracias. Te tomamos la palabra. Muchas gracias a ti, Silvia. Pues muy bien, Silvia, Pues, no sé si quieres cerrar. Silvia Ya no hay salió. nada. Se le Bueno, medio- pues entonces, pues, yo quisiera darle las gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron pues por la verdad es que es una plática bien interesante y que nos afecta a todos, ¿no? O sea, deberíamos estar más sensibles. Entonces, la idea es seguirlas llevando, podamos tener interacción sobre lo que platicamos ahorita más adelante, y muchas gracias por su trabajo y pues por estar con nosotros en este día. No sé, Sergio. no, adelante, pues al contrario, muy agradecidos. En general nuestras sesiones de son de 1 hora, 1 hora y cuarto, ya es 1 hora y media. Creo que Sí, caray. gracias al tiempo de todos, gracias en particular a Natalia y Fernanda, gracias a nuestros coordinadores y subcoordinadores de comisiones, y seguimos en contacto y nos veremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós, gracias.